Buenos días, espero que todos estén muy bien. Hoy en la charla vamos a ver qué es la prescripción del ejercicio físico para la salud y vamos a ver algunos ejemplos de programas de estilo de vida activos en el mundo. Pero antes quería hacer un pequeño resumen de cómo vamos hasta acá en la mitad de la asignatura. Hemos comenzado hablando sobre epidemiología, más que nada, sobre la importancia del sedentarismo y la inactividad física como factor de riesgo cardiovascular y sus niveles a nivel tanto del país como del mundo. Y también hemos visto algunos conceptos para poder comenzar a entender la asignatura sobre la actividad física, el ejercicio físico y el deporte. Hemos visto también qué es lo que le sucede al cuerpo cuando uno comienza a realizar ejercicio y todas las cascadas de beneficio que genera realizar ejercicio de forma crónica. Todo lo relacionado a esos beneficios con respecto a los factores de riesgo cardiovascular y algunas otras condiciones como la sarcopenia y la osteoporosis. Por otro lado, también vimos evaluaciones como la evaluación de la capacidad física de una persona y la evaluación postural, que esas evaluaciones van a estar dentro también, lo vamos a rever, eh, lo vamos a nombrar porque ya lo vimos profundamente, pero lo vamos a nombrar en el próximo seminario y laboratorio de habilidades clínicas, en donde vamos a ver cómo se debería realizar un examen previo al ejercicio. Y hoy vamos a estar hablando más profundamente sobre la prescripción. Algunas cuestiones ya también lo pudieron ver en el último laboratorio relacionado a los factores de riesgo cardiovascular, pero hoy vamos a ver cuestiones más específicas sobre la prescripción. Em, Siempre hay que tener en cuenta el contexto, o dónde estamos trabajando o qué personas vamos a atender. Es raro que alguien venga a consultar porque quiera hacer ejercicio. Más que nada, el motivo de consulta es que tiene que presentar una planilla para correr un maratón o una planilla para el deporte federado. O nosotros vamos a tener que prescribir ejercicio en un control de salud de tanto adultos como niños y en realidad va a ser quizás más un consejo de que comienza a realizar ejercicio físico y luego tenemos que ver su grado de motivación y ver si lo podemos captar para una consulta más y poder hacer más hincapié en la prescripción de ese ejercicio físico. Em, entonces, obviamente que el consejo de hacer ejercicio físico tiene que estar en todas las consultas, ¿sí? Que siempre que se pueda, pero luego tenemos que profundizar sobre ese consejo y tratar que nuestro paciente, si tiene algún factor de riesgo cardiovascular, realice ejercicio y si no lo tiene, también tiene que moverse para prevenir todas las enfermedades cardiovasculares y etcétera. Em, Cuando tenemos un paciente en nuestro consultorio, es importante también valorar la motivación para hacer ejercicio físico. Hay gente que nunca ha hecho nada, absolutamente nada en su vida y va a decir, y sí, ya me dijeron que tengo que mover, pero no me gusta. Ya sé que es importante, pero no. Bueno, y ver en qué situación se encuentra ese paciente para ver hacia dónde también dirigimos nuestro consejo. Hay cuatro preguntas básicas, ¿sí? Que pueden hacer en el consultorio. Esto es muy rápido. Las respuestas sí son sí y no, y según cómo responde, se lo va a poner en diferentes etapas. Las preguntas de si usted es activo físicamente en la actualidad, si intentó en los últimos 6 meses aumentar su nivel de actividad física, si actualmente participa de algún programa o hace ejercicio regularmente, si ha realizado ejercicio físico en los últimos 6 meses. Dependiendo de las respuestas de esas preguntas, el paciente va a estar en una etapa precontemplativa o de contemplación, en una etapa de preparación
o quizás ya esté haciendo ejercicio y hay que ver cómo puede ir manteniendo. Y esto es sumamente importante. Alguien que no ha realizado ejercicio físico y ya empieza con la frase no me gusta, tenemos que ser bastante creativos y ver cómo podemos estimular o motivar a esa persona a hacer ejercicio físico. Claramente si nosotros le decimos que tiene que hacer 3 veces por semana, 30 minutos ya, esa no creo que tenga motivación. Existen un montón de excusas para no hacer ejercicio físico, entonces, bueno, ¿por qué? ¿Qué te gusta? Primero y principal es qué actividad le gustaría hacer a esa persona, qué te imaginas haciendo, qué podrías mantener en el tiempo. Esas son algunas preguntas que nos pueden ayudar a ver cuál sería el ejercicio recomendado para esa persona. También saber su vida diaria, cómo se maneja, si ver también, muchas veces el consejo no es de hacer un ejercicio físico, sino de ver cómo podemos primero aumentar su actividad física. Cómo va la escuela, llevar a los chicos, cómo va el trabajo, si hay escaleras en el trabajo. Ver y ser creativos en ver cómo podemos aumentar ese nivel de actividad física y luego veremos si podemos eh, motivarlo para comenzar un programa de ejercicio físico. Entonces es fundamental saber cómo es la vida del paciente o de la paciente y empezar a tener creatividad para ver cómo podemos aumentar esos METs por día. Bien, luego cuando hablamos de ya prescripción de ejercicio físico, realmente es como un medicamento. En este cuadro hice un cuadro comparativo de cómo sería del medicamento y de un ejercicio. Cuando hablamos de un principio activo de un medicamento, por ejemplo, de un antihipertensivo como el enalapril, el principio activo sería el enalapril. En el caso del ejercicio, este ejercicio podría ser aeróbico, de fuerza, de flexibilidad, de equilibrio. Ya vamos a profundizar sobre esto. La dosis, tantos miligramos por día. Cuando hablamos del ejercicio, es la de qué intensidad, qué duración y qué frecuencia deberían ser esos estímulos de ejercicio por semana. La frecuencia sería también cuántas veces al día en el caso de un medicamento, cuántas veces por semana en el caso de un ejercicio. La vía de administración, que en un medicamento es oral, intravenosa, intramuscular, en el ejercicio sería qué modalidad, bueno, caminar, correr, la combinación de caminar, correr, de fuerza, ejercicio aeróbico, etcétera. La duración de tratamiento, o sea, cuando uno da un fármaco le dice cuántos días, cuántos meses o cuántas semanas va a ser ese tratamiento de forma oral o lo que sea. Muchas veces los médicos se olvidan de dar ese límite y hay personas que están tomando, por ejemplo, clonazepam hace 15 años. Es bastante complicado eso, pero nosotros tenemos que decir el límite también de ese consumo de medicamentos. En el caso del ejercicio, sí, es beneficioso que haga ejercicio durante 15 años, inclusive yo siempre les digo, de acá hasta que te mueras tenés que hacer ejercicio físico. Va a haber épocas que vas a hacer mayor cantidad, menor cantidad, las personas se van de vacaciones, dejan por determinadas situaciones de la vida, pero lo ideal es siempre volver a hacer ejercicio físico. Con respecto a los fármacos, también va a haber determinados efectos esperados, o sea, obviamente que en el enalapril nosotros esperamos que logre disminuir la presión arterial y cuando hablamos del ejercicio, lo que queremos es mejorar la capacidad física de esa persona, mejorar su consumo máximo de oxígeno, mejorar su composición corporal, mejorar su salud mental, disminuir la ansiedad, el estrés, etcétera. Los medicamentos tienen muchos efectos adversos que en el ejercicio los podríamos comparar con las cuestiones de lesiones, pero es raro, ¿sí? Esto se puede llegar a dar más que nada en atletas de élite, donde el sobreuso o sobreentrenamiento puede generar algún tipo de lesiones, pero en general no hay ningún efecto adverso relacionado al ejercicio. Y tampoco lo mismo pasa con las contraindicaciones. Los medicamentos
Tiene algunas contraindicaciones, como también las interacciones medicamentosas. El ejercicio tiene muy pocas contraindicaciones, que lo vamos a ver quizás específicamente en el próximo seminario, y son contados con los dedos de la mano las contraindicaciones de hacer ejercicio físico. Bien, eh, cuando uno comienza a prescribir, siempre teniendo en cuenta el contexto de la consulta, y obviamente vamos a ver también en la próxima clase las cuestiones de los antecedentes personales y si tiene algún factor de riesgo cardiovascular, si ese factor está controlado o no controlado. Imaginemos que la persona está bien, apta para hacer ejercicio físico, entonces para su prescripción tenemos que tener en cuenta 5 variables. Esto está muy relacionado también con los principios de entrenamiento, que si a uno le interesa también un artículo muy cortito, de 1 página y media, hemos subido a la bibliografía, si a alguno le interesa saber un poco más. Pero bien, tenemos que tener en cuenta estas 5 variables que son el tipo, la intensidad, la frecuencia, la duración y la progresión del ejercicio para poder realizar su prescripción. Vamos a ir viendo cada uno en particular. El tipo de ejercicio está relacionado claramente con los sistemas bioenergéticos que predominan cuando uno hace ese tipo de ejercicio. Los más conocidos son el aeróbico, la fuerza o resistencia y la flexibilidad. El ejercicio aeróbico significa un ejercicio de baja intensidad por mayor tiempo. El ejercicio de fuerza utilizamos obviamente la fuerza y son ejercicios de alta intensidad o de mayor fuerza en poco tiempo, y la flexibilidad, que muchos se le olvidan, pero es sumamente importante para también seguir, eh, no ir perdiendo determinados movimientos, sobre todo también en los adultos mayores o en aquellas personas que realizan mucha fuerza o generan muchos acortamientos en sus músculos, y se olvidan de la flexibilidad, y en realidad hay que mantener siempre un equilibrio. Dentro de estos 3 grandes grupos, después hay variables o combinación también, que en determinado momento de un tipo de ejercicio va a predominar el sistema aeróbico o el sistema anaeróbico láctico o el anaeróbico láctico. Y, por ejemplo, van a oír que hay ejercicios HIIT, entrenamiento HIIT, y eso es de alta intensidad. También ejercicios funcional, que se usa mucho en los gimnasios, que lo importante es el uso de muchos grupos musculares y básicamente lo que se hace es tener varias estaciones con diferentes ejercicios, y las personas, bueno, dependiendo el programa de entrenamiento y el profe que da esa clase de funcional, va a tener tantos segundos de ejercicio por tanto de recuperación, y ahí también va a estar un poco en juego qué sistema energético va a predominar en esa clase. Eh, Después también está el ejercicio localizado, que básicamente es de fuerza. También acá va a depender cuánto tiempo de ejercicio por cuánto tipo de descanso. em, pero generalmente localizadas son ejercicios de fuerza. También tenemos que ver que existen los ejercicios de coordinación, y esto es muy importante, y sobre todo a nivel de atletas de élite. Coordinación, ejercicio cognitivo, o sea, ahora se trata de combinar todo, digamos, lo físico con lo cognitivo, y a través de distintos estímulos también audiovisuales. Y a esto también se le agrega el entrenamiento de la velocidad, de la reacción. También hay otros tipos de ejercicios que se llaman intermitencia. Esto es no pasarse más de 12 segundos de ejercicio por una pausa que debería ser la misma de 12 o el doble de,
lo que dura el ejercicio. También son cuestiones que se van estudiando y viendo cuál es la mejor manera o lo que es dependiendo del objetivo que uno tiene, de lo que quiere lograr con ese entrenamiento, se estudian cuál es la mejor manera de entrenar. No olvidar el yoga, que estaría dentro de la flexibilidad, pero además tiene este agregado del trabajo con la respiración, que es sumamente importante, lo mismo que la meditación, que ya tiene muchos estudios comprobados de los beneficios de la meditación, de ser consciente de la respiración, del aquí a la hora. No hay que sacarle ningún tipo de crédito. Al yoga también podemos hablar de pilates, mucha gente hace pilates. Y también suele combinar fuerza y resistencia, dependiendo también la forma en que ese pilates. Tampoco hay que menospreciarlo, ¿sí? En adultos mayores creo que es una buena alternativa, ¿sí? También está la forma de entrenamiento del CrossFit, que estuvo muy de moda, ahora me parece que bajó un poquito. Tuvo algunos sus críticas porque alguien que quizás nunca hizo ejercicio, empezar a hacer CrossFit genera muchas lesiones, o sea, vamos a ver más adelante la importancia. Hay muchos ejercicios que antes de comenzar a hacer el ejercicio bien, nosotros tenemos que lograr una buena composición corporal para luego poder realizar determinados ejercicios físicos. También está muy recomendado el Tai Chi, que está relacionado también con las cuestiones de la respiración, la coordinación, el equilibrio, o sea, también quizás no tanto en Argentina, pero en otros países también hay varias ramas del Tai Chi. Como verán, hay muchos tipos de ejercicio y combinaciones dependiendo los sistemas bioenergéticos. Y también son modas, ¿no? Bueno, ahí en Sale saca una idea de forma de entrenamiento, se pone de moda y la gente lo comienza a seguir. No está mal, ¿sí? Hay algunas cuestiones que sí, hay profes que la tienen muy clara y otros que quizás que no. Entonces lo importante también es tener confianza en en la persona que va a liderar ese programa de ejercicio físico o dar las indicaciones. Nada, es muy importante el profe o la profe o el preparador físico en todos estos casos. Bien, eso con respecto al tipo de ejercicio. Ahora bien, con respecto a la intensidad, nosotros debemos explicarle al paciente cómo debe realizar, a qué intensidad debe realizar ese ejercicio. Como ya dijimos varias veces, las personas dicen, no, porque yo salgo a caminar, o sea, sí, está perfecto que las personas salgan a caminar, va a aumentar nuestra actividad física, pero si es una caminata en forma de paseo o que no genera ciertas adaptaciones agudas en el cuerpo, no va a generar grandes beneficios en la salud. Sí va a disminuir el sedentarismo, pero no vamos a obtener todos los beneficios relacionados al ejercicio. Em, Como les dije, hay pacientes que quizás nunca hicieron ejercicio y no saben si lo que están haciendo es de qué intensidad es ese estilo de ejercicio. Hay varias formas de medir esa intensidad. En general la dividimos en ligera, moderada o vigorosa, ligera o leve. Yo a veces digo, no, bueno, intensidad leve, en realidad es ligera, sí, poco intensa, todo eso son sinónimos. Y para actividades aeróbicas tenemos, como verán acá, todas estas formas de medir la intensidad, ¿sí? Podemos tener en cuenta los MET que se gastan en ese tipo de ejercicio. Cuando nosotros hablamos de que se gastan entre 3 a, bueno, 5,9 hasta 6 METs, estamos hablando de una actividad moderada. Cuando usamos más de 6 MET es una actividad vigorosa. Por otro lado, podemos tener el tema de la frecuencia cardíaca máxima, ¿sí?
uno puede decir, bueno, una actividad moderada es aquella que nos aumenta la frecuencia cardíaca máxima a 55 o 69%, ¿sí? Una actividad vigorosa en aquella que llega nuestra frecuencia cardíaca a un 70-90% de nuestra frecuencia cardíaca máxima. Lo mismo se puede realizar con el consumo máximo de oxígeno. Esta forma quizás se utiliza más en atletas de élite porque no, ahora vamos a ver que el consumo máximo de oxígeno no es tan fácil de tener ese dato y al paciente tampoco le vamos a poder decir que, bueno, tiene que mantener su ejercicio físico a un 40% de su consumo máximo de oxígeno. Imagínense, nos van a mirar con cara de ¿qué me está diciendo? Y claramente es para usar sobre todo en atletas de élite. Quizás la que más podemos usar en nuestra población general es la escala de Borg, que ahora la vamos a ver. Cuando hablamos de que el paciente nos da una escala de 5 o 6 es una actividad moderada. Cuando nos dice 7 u 8 es una actividad vigorosa. Ahora lo vamos a ver específicamente. Y otra también muy utilizada en la población general sería el test del habla, ¿sí? De, bueno, si puede mantener el habla mientras está realizando el ejercicio, es una actividad moderada. Cuando ya entrecorta la palabra, no puede mantener el habla, es una actividad vigorosa. En realidad, para las actividades de fuerza y flexibilidad, la intensidad más que nada la vamos a medir a través de la percepción del esfuerzo y el test del habla. Bien, creo que acá tenemos ejemplos de los que les venía explicando. Medir la intensidad del ejercicio a través de METs, o sea, nosotros le podemos decir al explicar al paciente, mira, por ejemplo, bailar vos gastás 4,5 METs, o sea que es una actividad moderada, ¿sí? Entonces, eh, no sé, a ver acá, estar sentado es un MET. Caminar, como les decía, es 3 met, no es tanto, o sea, sí, nos evita el sedentarismo, pero no nos genera grandes beneficios. Lo máximo es correr, ¿sí? Que son un gasto energético de 20 mets. Entonces, más o menos tener una visión sobre los MET y qué es lo que gasta más y qué es lo que gasta menos para poder también explicarle al paciente. Uno puede empezar con un esfuerzo moderado, ¿sí? Empezar a caminar, luego vamos a ver la progresión, a esa caminata agregar quizás unos segundos de una caminata más fuerte o inclusive un trote. Y luego ir aumentando esos MET es parte de la otra de las variables de la prescripción que es la progresión. Bueno, acá tenemos ejemplos de lo que sería de intensidad ligera, menos de 3 MET, intensidad moderada, ¿sí? Entre 3 y 5,9 y esfuerzo vigoroso más de 6 MET. eh, Como verán acá, es correr lo que más gasta o el senderismo, sobre todo si es eh, loma para arriba, no me salía la palabra. Bien, una forma de progresión creo que es buena también en las caminatas, esto de ir subiendo, si en el camino nos encontramos escaleras, bajarlas y volver a subirlas, creo que es también un buen método de aumentar esos MET en esa caminata. Bien, otra forma de medir la intensidad es a través de la frecuencia cardíaca, ¿sí? Esto lo vamos a ver en el laboratorio de habilidades clínicas, las dos formas de poder sacar la intensidad por las dos fórmulas más importantes, la que más se usa, pero bueno, tiene sus críticas de que quizás no sea tan específica, es la de realizar la cuenta de 220 menos la edad, esa sería la frecuencia máxima. Entonces, si nosotros mantenemos un ejercicio a un 50-70% de nuestra frecuencia máxima, estamos hablando de una actividad
intensidad moderada. Si está entre el 70 y el 85% de nuestra frecuencia máxima, va a estar en una actividad vigorosa y obviamente 85-95 de una actividad muy vigorosa. Acá, tomando de ejemplo, que el paciente tiene 30 años, 220 menos 30 años, acá sería la cuenta de cuántos latidos debemos llegar para em, lograr la intensidad que nosotros queremos lograr. Es una forma, creo que para las personas jóvenes que logran tomarse la frecuencia cardíaca, a veces es muy difícil cuando va muy rápido, ¿sí? Los pacientes se pierden. Entonces, bueno, probar, pero se puede también enseñar a tomar el pulso carotídeo y explicarles cómo se debe tomar este pulso para poder luego sacar cuál es la frecuencia máxima, etcétera, etcétera. Es bastante sencillo, creo que para las personas jóvenes es una gran herramienta para que ellos mismos puedan entender a qué intensidad están haciendo el ejercicio. Creo que también es parte de la motivación, involucrarlo al paciente en todas estas cuestiones, creo que ayuda en la motivación a realizar ejercicio. Después, quizás para otras personas que no es posible explicarle esto de la frecuencia cardíaca o le damos una visión más rápida de lo que sería la intensidad del ejercicio a través de la escala de Borg. La escala está la corta y la larga, vamos a usar la corta más rápida. Si la escala son 10 puntos y en cada punto por ejemplo, el uno es que no hay nada, realmente no hay ninguna intensidad de ejercicio, vamos subiendo. Por ejemplo, el punto 5 es cuando ya noto el esfuerzo, pero aún puedo hablar fácilmente. El punto 10 estoy exhausto, no puedo más, no puedo hablar, necesito inclusive hasta parar, es de alta intensidad, ¿sí? El test de habla también es muy utilizado en la población general. Bueno, le podemos decir a nuestro paciente, mira, si vos saliste a caminar con una amiga y pudiste hablar y cantar o pudieron seguir conversando sin sin agitarse, la verdad que esa caminata fue de una intensidad muy ligera, ¿sí? Es una caminata relajada. Tendríamos que, para la próxima, los próximos 15 días, vos tendrías que poder hablar, pero con una habla entrecortada para aumentar la intensidad de ese ejercicio y así sucesivamente, ¿no? Parte también de la progresión. O sea, claramente es más entretenido salir y hablar con una amiga, pero bueno, tenemos que tratar de que en algún momento esa caminata sea de una intensidad vigorosa para poder obtener mayores beneficios. A mí a veces me sorprende porque hay gente que tiene la capacidad de seguir hablando bajo una intensidad vigorosa. Yo esa capacidad no la tengo, pero más en los grupos de corredores hay personas que al final del entrenamiento siguen conversando y la verdad los admiro, yo no tengo esa capacidad. Bien, otro método que les había comentado era el consumo máximo de oxígeno, que es un poco más complejo y que sobre todo se utiliza en atletas de élite. El consumo máximo de oxígeno se puede medir de forma directa a través de a través de la emisión de los diferentes gases. Y eso en atletas de élite se utiliza, pero también hay unas formas indirectas que se pueden realizar en campo, como el test de Cooper, el yo-yo test, el test de Rockport. Si tienen intenciones lo pueden buscar. También existen algunos relojes, yo no les confío demasiado. La toma del pulso puede ser, pero los relojes que toman presión, consumo máximo de oxígeno, no les confío demasiado, pero bueno, son una herramienta más. Y luego en próximas clases vamos a ver el tema de las ergometrías, que también a través de una fórmula, perdón,
sacan una medición indirecta de ese consumo máximo de oxígeno y muchas veces también no solo nos sirve como estudio de ciertas sí, cardiopatías, sino que también nos dan información sobre la capacidad física del paciente, lo vamos a ver más adelante. Pero bueno, como les decía, esta forma de medir la intensidad de un ejercicio no es la común, ¿sí? Lo dejamos para aquellos deportes de alto rendimiento. Bien, otra de las variables, ya hablamos del tipo, la intensidad, vamos a hablar de la duración. Cuando nos referimos a la duración es el número de minutos por sesión o por semana. Y esto también va, esta duración de la sesión de entrenamiento va a depender de otras cosas, ¿no? De la intensidad va a estar sumamente relacionado. Eh, Muchas veces entrenamientos cortos de alta intensidad tienen los mismos beneficios que un entrenamiento largo, ¿sí? De baja intensidad. Entonces es un poco con lo que juegan también los preparadores físicos y arman esto de combinar la intensidad con la duración y el esfuerzo. Es un poco el rol que tienen los preparadores físicos y también está dentro de los principios de entrenamiento. Pero bueno, en regla general, cuando nosotros hacemos un ejercicio de baja intensidad, por ahí es importante que sumemos varios minutos en la semana, o sea, cuando nosotros aumentamos la intensidad, podemos lograr realizar menos minutos por semana. Cuando la intensidad disminuye, quizás necesitamos más minutos para lograr los beneficios del ejercicio, ¿sí? A su vez, acá está un poco cuando hablamos de ejercicios de alto rendimiento, que también ya empezamos a correr otros tipos de riesgo. Sabemos que hay daños a la salud cuando hablamos de alto rendimiento también, no hablamos de saludable, ¿sí? Bueno, es otro tema para hablar en una clase específica sobre el alto rendimiento y las cuestiones de salud. Eh, el rango general es realizar entre 150 y 300 minutos por semana, ¿sí? Eso es un consejo general para la población general y lo que recomienda la OMS en general. Luego nosotros si tenemos la oportunidad de tener paciente en nuestro consultorio, veremos esos 150 o 300 dependiendo del entrenamiento, la intensidad, los objetivos, etcétera, etcétera, cómo vamos aumentando o disminuyendo, ¿sí? Entonces, la duración en sí es el número de los minutos por sesión o por semana y va a depender de la intensidad del ejercicio, obviamente de la motivación, como les había dicho anteriormente. Alguien que nunca hizo ejercicio no podemos decirle que salga a caminar y que llegue de una a los 300 minutos por semana. Tenemos que convencerle que aunque haga 5 o 10 minutos por día, eso suma todo lo que haga de actividad física o ejercicio físico de más suma, es beneficioso y ya veremos en la progresión que esos 5 minutos en un día, al otro día pueden ser 7 minutos, a la semana pueden ser 10 minutos y así inclusive ir agregando de a 1 minuto o 2 minutos o 5 minutos dependiendo la motivación del paciente y eso tenemos que ser bastante, nada, consensuarlo también con el paciente dependiendo del grado de motivación. También esta duración va a depender del momento, ¿sí? Un poco momento de la vida de la persona, si es niño, adulto mayor, pero también cuando hablamos de atletas profesionales, el momento en que vamos a ver se encuentra así pre competitivo o comenzando, no sé, el año, va a depender en qué momento de su entrenamiento se encuentra o del año, de la planificación de su entrenamiento se encuentre, va a depender esa duración de entrenamiento. Obviamente que esto también dependiendo de amateur o profesional y de los objetivos, cambio de composición corporal, aumento de la fuerza, bueno, según los objetivos que uno tenga, también la duración de esa
entrenamiento va a depender. Estas son las recomendaciones generales, ¿sí? Que da la OMS, lo tienen, esto lo tienen en la bibliografía. En los niños, la recomendación general son 60 minutos al día de una actividad física de intensidad moderada a vigorosa. Si es más, mucho mejor, pero esto estamos hablando de todos los días y esto es un gran problema. Los chicos tienen mucho acceso a las cuestiones de la virtualidad, teléfono, tablet, televisión, mucho tiempo, horas de sedentarismo. Y también acá es una cuestión de los colegios, que la actividad física es obligatoria, pero para mi gusto creo que actualmente son 2 veces por semana, menos de una hora, y eso tendríamos que rever en la escuela. Tendría que ser una política pública de salud que todos los días hagan ejercicio en la escuela. Creo que son temas de grandes discusiones, de poner en la agenda política que nunca aparece porque hay otros temas más importantes, no a mi a entender, pero bueno, es para una larga discusión que si quieren se puede llegar a dar en el laboratorio. Em, en adultos se recomienda entre 150 y 300 minutos de una actividad física moderada, pero esos, como les decía, esos minutos se pueden reducir si la intensidad del ejercicio aumenta, ¿sí? Y un punto muy importante, las cuestiones del embarazo. Las embarazadas deben hacer ejercicio físico, obviamente que ahora vamos a ver, va a depender de todos sus antecedentes, ¿sí? Si el embarazo es un embarazo no patológico. En general tendemos a ver a una embarazada y no dejarla hacer fuerza o que no se mueva, y la verdad que es todo lo contrario, cuanto más se mueva, mejor tanto para ella como para su bebé. Cuando hablamos de la variable de frecuencia, es la cantidad de estímulos por semana, cuántas veces por semana va a hacer ejercicio. Y esto también va a depender de la intensidad, la motivación, el momento, los objetivos, ¿sí? En una persona que nunca hizo ejercicio físico, le vamos a decir que por lo menos empiece con 2 veces por semana. Una vez por semana tampoco es beneficioso, o sea, sí, antes que nada, que haga una vez por semana, que empiece una vez por semana, pero cuando ni bien nosotros podamos agregar más estímulos por semana es lo ideal, ¿sí? Pero no podemos estar un año haciendo que esa paciente haga una vez por semana ejercicio físico, ¿sí? Tenemos que superar eso. Después también vamos a ver que dependiendo factores de riesgo o mantenimiento del ejercicio físico, va a estar la combinación de 3 veces por semana aeróbico y 2 veces por semana fuerza, y eso también lo pudieron ver en los diferentes artículos vistos en el laboratorio de la semana pasada. Bueno, y esto quiero que quede bien claro, ¿sí? Hacer algo de actividad física es mejor que no hacer nada, que estar inactivo, sedentario. Es el equilibrio, ¿sí? Yo no me conformo con que los pacientes salgan a caminar, pero antes que nada prefiero que salgan a caminar, ¿sí? Entonces, bueno, ver cómo podemos hacer para lograr ese equilibrio. Motivar a las personas, no, porque no tengo nada de tiempo. En general, la excusa mayor es el tiempo. Digo, mira, no, ya no puede ser una excusa el tiempo, porque con 5 minutos que vos hagas por día nos va a servir. Entonces, arranquemos con 5 minutos. Vos vas a sentirte mejor y solo vas a querer o sola vas a querer realizar más tiempo por día. Entonces, ver cómo podemos ir motivando al paciente es sumamente importante. Pero siempre desde el lado de la motivación y no, no, 5 minutos no sirve, no, 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 no. Sí, sirve. No es lo ideal, pero sirve. Bueno, y la otra variable, última variable y sumamente importante es la progresión. Nosotros ya
Vimos en este artículo, creo que ya me perdí un poquito, pero era el laboratorio 2 o 3. Sí, el 3. No, el 3. Bien. Donde vimos la curva de supercompensación. Cuando nosotros comenzamos a hacer un ejercicio físico, arrancamos con nuestra mayor energía, ¿sí? A medida que vamos entrenando, esa energía va disminuyendo porque bueno, nos vamos desgastando. Terminamos de hacer el ejercicio con pocas energías, pero tenemos una fase de recuperación que es sumamente importante. Cuando nosotros hablamos de entrenamiento en atletas, hay tres pilares fundamentales, que son el entrenamiento en sí, la nutrición y luego es el descanso, el periodo de descanso, sumamente importante. En ese descanso nosotros vamos a tener nuestra fase de recuperación y tenemos que ver cuándo se da el próximo estímulo de entrenamiento. Si este estímulo de entrenamiento se da adecuadamente, cuando en nuestro periodo de que ya estamos recuperados, vamos a tener beneficios. Si ese estímulo se da cuando todavía no alcanzamos ese estado de recuperación, va a ser todo lo contrario, nuestra capacidad física va a ir disminuyendo. Y otro punto es que nuestra capacidad física no cambie. Si también el estímulo se da incorrectamente en este punto, no va a generar grandes progresiones. De eso se trata la curva de supercompensación. Y un poco tiene, va, un poco no, está totalmente relacionada a la progresión de un ejercicio. O sea, poder planificar esa progresión es sumamente importante. Y esa progresión va a estar relacionada a lo que nosotros llamamos carga o que los entrenadores o preparadores físicos o profes, esperen que no sé dónde ponerme, bueno, pongo acá abajo. Em, Esa carga de entrenamiento está relacionado también a los principios de entrenamiento, ¿sí? Pero nosotros podemos modificar la carga desde diferentes puntos. Por un lado, eh, lo importante que a mí me interesaría que les quede es el manejo de las cargas a través de estas variables que fuimos viendo, ¿sí? La progresión podemos estar hablando del volumen de entrenamiento, de cuántos minutos hacemos por semana, ¿sí? Podemos modificar esa carga a través de los minutos, a través de la intensidad o a través de la duración o la frecuencia o la densidad de ese entrenamiento. Eh, por ejemplo, a una paciente no, nunca hice ejercicio físico, bueno, salí a caminar, el primer día 5 minutos o la primera semana 5 minutos, 2 veces por semana y a partir de esa base empezamos a ver la progresión. Mira, en 15 días vos tenés que haber agregado, aunque sea una vez por semana, caminar 10 minutos. Otra forma de cambiar esa progresión es, mira, estabas caminando 20 minutos, bueno, ahora vas a caminar uno por uno. Vas a caminar un minuto, vas a trotar un minuto. Si ya tiene, no sé, caminando por la costa y se encuentra en una escalera, bueno, en el próximo entrenamiento o la próxima estímulo de entrenamiento vas a pasar 4 veces por la escalera y subir 4 veces la escalera. El próximo semana o la próxima 15 días vas a subir 5 veces las escaleras. Bueno, esa es la forma de ir progresando. Lo mismo cuando uno hace fuerza. Bueno, empezamos con 1 kilo y hacemos, no sé, 6 repeticiones y podemos ir cambiando. Bueno, tanto las repeticiones como los kilos y esa combinación es lo que hace a la progresión. Obviamente que los preparadores físicos tienen mucha más experiencia que nosotros, pero la idea es que ustedes se lleven sobre todo en estos puntos de cómo debería hacerse la progresión. Siempre necesitamos progresar. Em, Porque esa progresión, ese cambio de carga nos permite las adaptaciones crónicas al ejercicio. Si nosotros no progresamos en la carga, no vamos a lograr mayores adaptaciones y nos vamos a quedar en una meseta. Y eso es tanto para los atletas de élite como la población en general. Em, Muchas veces lo que uno hace, bueno, ahora lo vamos a ver más adelante, es generar adaptaciones, 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 un periodo de descanso o de
disminución de esa carga para poder bajar un escalón y luego volver a generar una nueva carga para también tener como resultado nuevas adaptaciones. Y esto también saben mucho más los preparadores físicos y por eso también los tenemos que tener como aliados y si se dedican a la medicina del ejercicio, estar en contacto con ellos porque son fundamentales en estos temas de las adaptaciones. Después, con respecto a los atletas de élite, esas cargas de entrenamiento van a tener otras especificidades. Uno también habla de progresión o adaptaciones cuando, por ejemplo, en calendario de entrenamiento, tiene un entrenamiento general, pero después se va generando una especificidad con respecto al gesto deportivo, dependiendo del deporte que haga, ¿no? Pero tiene mucho que ver con esto, con las cuestiones más específicas del que gesto deportivo y la biomecánica de esos movimientos que llevan ese deporte. Y ya se ha visto que esa especificidad es fundamental para lograr mejores resultados. Antes, no sé, a un velocista se lo hacía entrar en calor con 20 minutos de trote, eso ya no se usa, ¿sí? No, cada vez es más específico y más relacionado al deporte o eh, sí, a lo que el atleta realiza. Acá es un ejemplo de lo que les hablaba tanto. Esto quizás es para la población más general, pero también son términos que se usan en atletas de alto rendimiento. Dentro de la temporada de entrenamiento o del tiempo que uno considera el entrenamiento, eso va a depender del deporte o el ejercicio físico que se haga, pero bueno, en general uno puede planificar, por ejemplo, durante un año. Esa planificación anual se llama macrociclo, ¿sí? Dentro de ese macrociclo van a estar los mesociclos, que son los diferentes meses, ¿sí? Pues no sé, acá podemos agrupar trimestres en estos mesociclos y en cada mesociclo ver específicamente qué objetivo se va a tener, cómo se va a entrenar, cuáles van a ser las cargas. Dentro de estos mesociclos van a estar los microciclos, que son las semanas de entrenamiento con los mismos objetivos, obtener objetivos semanales y obviamente en cada semana tenemos cada una de las sesiones de entrenamiento diario, que inclusive en atletas de elite eh, podemos en un día tener dos o hasta tres sesiones de entrenamiento por día. También acá en este gráfica tenemos dividido, por ejemplo, el periodo preparatorio, o sea, precompetitivo podría ser también, y la etapa competitiva. En general, los atletas de élite también van aumentando, generando adaptaciones, pero en la etapa de antes de la competencia se hace una descarga de entrenamiento, dependiendo qué tipo de deporte hagan, se verá la descarga si será de fuerza, de tiempo, de intensidad, etcétera, etcétera. Realmente es muy interesante y ya les digo, los preparadores físicos son los que se encargan de toda esta planificación, que puede ser anual, semestral, dependiendo ya de lo que se dedique cada atleta. Bien, ahora yendo un poquito más a cuestiones específicas y a la población general, nosotros ya hemos visto en el laboratorio anterior algunas prescripciones de ejercicio físico, por ejemplo, en este caso de la sarcopenia, entonces tenemos la frecuencia ya metaanálisis que han visto cuál es, digamos, es la prescripción que se acerca o que genera mayores beneficios en relación a las diferentes patologías. Eh, Aún queda mucho por estudiar, pero bueno, estos son los datos, los últimos datos que vamos obteniendo. Eh, en general hay mucha recomendación A, pero por ahí
recomendación B también, pero son también algunas guías, ¿no? que nos pueden ayudar en la prescripción del ejercicio físico. Por ejemplo, en la sarcopenia, la indicación es 2 o 3 veces por semana, un día de entrenamiento convencional y un día de entrenamiento de alta velocidad o potencia. Ya entendimos qué es velocidad, qué es potencia. El número de ejercicios, cuántos ejercicios por estación podría tenerse. ¿Cuál sería el ejercicio correcto? En general, siempre, tanto en la diabetes, hipertensión, este tipo de ejercicios, aquellos que generen, sí, grandes, acaparen grupos musculares grandes, ¿sí? Em, Después tenemos el volumen, que significa cuántas series por repeticiones, la intensidad, el descanso, la metodología. Bueno, lo mismo tenemos cuál sería la mejor prescripción para aquellas personas que tienen diabetes mellitus. Esto es muy importante. Ay, me equivoqué. Bueno, acá. Los que le comenté sobre el embarazo, ¿sí? Hay una guía también, está subida a la bibliografía, sobre la prescripción de ejercicio físico durante el embarazo. No podemos eh, considerar a la mujer embarazada como débil, ¿sí? Todo lo contrario. Ya se ha visto que aquellas mujeres que son atletas o que tienen que ya realizan ejercicio físico pueden continuar con ese mismo entrenamiento, se verá obviamente acompañado de sus obstetras si el embarazo es no patológica, pueden continuar con la misma intensidad de ejercicio físico. Es también fundamental todo el fortalecimiento del core porque va a ayudar un montón en la cuestión del parto y la recuperación postparto, ¿sí? Hay inclusive algunas kine que se dedican específicamente al suelo pélvico, que eso también es muy importante, sobre todo posparto, poder trabajarlo. Bueno, y si no, la recomendación de la prescripción durante el embarazo, acá tenemos la frecuencia según el trimestre, el segundo trimestre y el tercer trimestre. La recomendación es que las embarazadas deberían hacer ejercicio físico, ¿sí? Bien, acá recordando todo lo que tiene que ver de la prescripción de ejercicio físico y la hipertensión, ya tienen esta bibliografía y lo vimos en el laboratorio de habilidades clínicas, ¿sí? Esta es la recomendación general. Luego uno en su consultorio verá, lo, lo seguirá, realizará un seguimiento de ese paciente mes a mes tanto del control de la presión arterial como de las modificaciones o la progresión del ejercicio. Es fundamental que cuando, lo vamos a ver también la clase que viene, pero que el diabético tiene que estar controlado, el hipertenso también, su presión debe estar controlada, ¿sí? Ya vamos a ver eso en la próxima clase. Y bueno, también entrando un poquito en el examen previo al ejercicio, obviamente que vamos a tener una anamnesis y esa anamnesis le vamos a sumar algunas cositas, vamos a ver la clase que viene, pero en general es como cualquier anamnesis de cualquier consulta médica. Tenemos que ver la motivación del paciente, saber qué es lo que le gusta al paciente para poder recomendar primero que esté relacionado. Si el paciente le gusta, lo va a poder continuar en el tiempo. Si no le gusta, va a pagar el gimnasio y no va a ir más. Entonces, ver que conocer la vida del paciente y ver lo que le gusta es fundamental en este tema. Em, este punto del examen previo al ejercicio lo vamos a ver la semana que viene. Y a partir de toda esta información de estas dos flechas, vamos a ver si realizaremos recomendaciones generales y si podemos luego volver a citarlo para una prescripción individual. Siempre tiene que estar la recomendación general, pero nosotros tenemos que en algún momento también lograr la prescripción individual. Y
hablando un poco de aquellas políticas públicas que generan una promoción del ejercicio físico, les voy a mostrar algunos videos de ejemplos. Esto es en Estocolmo, que se les ocurrió con unas máquinas que si hacían 30 sentadillas, tenían un boleto de tren gratuito. A ver si lo puedo poner. Me parece que noche. Ah, o acá. Espérense. Ahí está. Esto es parte de políticas públicas, ¿no? Que estén convencidos de que tener una población más activa va a generar menos gastos en salud porque vamos a disminuir los factores de riesgo cardiovasculares y por lo tanto disminuir la hipertensión, la diabetes, etcétera. Bien, este es un ejemplo, 30 sentadillas, un boleto gratis. Este es otro ejemplo, siempre me llama la atención las escaleras mecánicas. Yo trato de no subirlas en ningún momento, las escaleras mecánicas, siempre elijo escalera, si hay escalera común. Eh, Uno se baja de un avión que está por ahí 8 horas sentado y luego para cambiar de piso va también por la escalera mecánica. No sé, no me entra el cerebro. Obviamente que si hay una discapacidad que la persona no puede subir la escalera, están los ascensores, porque no solo hay escaleras mecánicas, sino que en general siempre hay ascensores. Entonces, nada, las escaleras mecánicas nos han hecho, son enemigas para la actividad física. Entonces, también esto es una medida de promoción del ejercicio bastante interesante que también es en Estocolmo. Tratar de que la gente, cuando usa el subte o el tren, utilice más las escaleras comunes que las escaleras mecánicas. Un estímulo. Esto también es importante, o sea, las medidas, digamos, las políticas públicas acompañadas de cuestiones privadas que nos ayuden a que la gente active más, que esté más en movimiento. Esto lo que hace es aumentar la actividad física de la persona, aumentar los MET, tratar de lograr que esté más cerca de 3 que de un MET. eh, es fundamental para también disminuir el sedentarismo. Después hay programas mundiales que la verdad, del media horita, que es media horita de ejercicio por día, todos los días. Hace años que está en Brasil y funciona, sigue funcionando, sigue en pie. Es campaña gráfica, audiovisual, en la TV, ¿no? Y te recomienda siempre, ¿no? De dar.
esto primero de ser activo, cómo podemos ser activos, qué debemos evitar, ¿sí? Y que también recomienda la fuerza muscular. Un programa, yo no recuerdo bien cuándo empezó, pero fácil debe tener como 20 años. Después también ha surgido las cuestiones de las pausas activas en los trabajos, digamos, después de estar 2 horas sentado, o dependiendo la política de la empresa, ¿no? 1 o 2 horas sentado, permitir 5 minutos de movilidad, ya sea movilidad pasiva, flexibilidad o de algún tipo de ejercicio simple, sentadilla, movilidad de brazos, estocadas, etcétera. Em, También uno se piensa que si no le pone peso, cuando hace una sentadilla no sirve y nada que ver. Hacer sentadillas sin peso, o sea, con el peso del cuerpo, sirve también. A hacer sentadillas en adultos mayores con ayuda de la silla, o sea, también vamos a ver que el ejercicio no se contraindica, sino que se modifica según la capacidad física del paciente. Y para eso también nos ayudan los preparadores físicos, las terapistas ocupacionales, etcétera, los kine, etcétera. En Inglaterra también hay toda una campaña que estimula el ejercicio físico y en Estados Unidos una específicamente para los niños. Pero bueno, estas son decisiones políticas. Muchas veces también están estas ayudas de instituciones privadas, pero en general debe estar en la agenda política de un país si queremos lograr beneficios en nuestra población o cambios que realmente disminuyan los costos en salud. Lo que conocemos de Mar del Plata, se hicieron varios polideportivos, que ya los conocerán o quizás hayan oído hablar en varios puntos estratégicos de la ciudad, generalmente en áreas de bajos recursos económicos, o sea que la posibilidad de poder hacer ejercicio en un ambiente seguro. Creo que es una muy buena decisión política, lo mismo que la bicisendas, o sea, también otras formas son los espacios verdes en la ciudad, cuando uno hace la urbanización de una ciudad, tener en cuenta estos espacios verdes. Nosotros tenemos de beneficio nuestra costa, pero bueno, aquellos que viven lejos de la costa y no tienen la posibilidad de llegar a acercarse hasta ella, hay que generar otros espacios para poder realizar ejercicio físico. Em, a mí me sorprende, por ejemplo, Río de Janeiro, que toda su costa, creo que en toda su costa tiene para hacer ejercicio físico, hay canchas de beach volley, cancha de beach tenis, de fútbol playa, bueno, múltiples actividades en la playa que creo que por ahí nosotros en Mar del Plata nos falta un poquito más de motivación y utilizar más nuestras playas para diferentes estrategias o diferentes deportes. La municipalidad también a través del ENDER, que es el ente municipal del deporte, tiene algunas otras estrategias como en el verano la playa deportiva y arman algunas también cuestiones así, pero habría que ver la forma de mantenerlas todo el año, es difícil. Es por un tiempo funcionó muy bien lo que era el corredor saludable, quizás ahora no tanto, pero sí hubo una época que funcionó muy bien el corredor saludable en la zona norte de la ciudad y también en algunos puntos de ese corredor se daban clases, inclusive creo que se siguen dando clases de ejercicio físico en esos puntos de corredor saludable. La cuestión en esto es que la población sea lo más activa posible. Yo he visto que muchos criticaban la bicisenda en Mar del Plata, ¿no? Porque te saca lugar para estacionar. Entender que si uno estaciona a 3 cuadras del lugar donde va a ir no es un gran problema, o sea, 3 cuadras.
todo el mundo puede caminar a no ser que tenga alguna discapacidad y también en eso estamos mal porque las veredas sí, el acceso en la vía pública para aquellas personas que andan en silla de rueda o tienen alguna limitación de movilidad tampoco son muy acordes. Así que bueno, replantear todo esto, ver si podemos generar más conciencia en la población, en nuestros pacientes, sobre todos estos cambios que deberíamos hacer en nuestra urbanización para tener una ciudad más activa, más inclusiva, más accesible, etcétera. Bueno, y eso es todo por hoy. La clase que viene vamos a estar hablando más sobre el examen previo al ejercicio, que hoy vimos algunas cuestiones, pero nos falta todavía. Todo este tema, tenemos todo un laboratorio de habilidades clínicas en esta semana, así que aprovechen para sacarse todas las dudas. Bueno, muchas gracias.